Salud y bendiciones una vez más a su programa Un despertar a la conciencia del hombre con Dios. Quiero hablarle en este día una historia muy bella del libro de Josué, capítulo 7, versículo 13. Una historia de una nación poderosa, una historia de un hombre poderoso en Dios, una historia que el reino de Dios está establecido en una nación escogida por Dios, pero una historia que a pesar que el reino de Dios está establecido en esa nación, hubo una desobediencia, hubo un hurto, hubo una mentira, hubo un anatema, el cual impidió la bendición, impidió el respaldo de Dios, impidió el avance del pueblo, impidió la conquista del pueblo, impidió el ensanchamiento del pueblo o el crecimiento del pueblo. En muchas ocasiones podemos ser escogidos por Dios, pero si en nuestra vida hay anatema, nos estancamos. Lo que no era fácil conquistar no se nos convierte en algo difícil, imposible. Pero para eso vayamos al libro de Josué, capítulo 7, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: levántate, santificado al pueblo, y di, santificado para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que haya quitado el anatema en medio de vosotros. Poderosa palabra del Señor, hasta que haya quitado en medio de nosotros el anatema. Si hay anatema, no se puede avanzar. Si hay anatema, no nos podemos ensanchar. Si hay anatema, no podemos crecer. Si hay anatema, no podemos ser bendecidos por Dios. Poderosa palabra del Señor. La Biblia dice que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo hizo cruzar el Mar Rojo, pero no hizo cruzar, él no cruzó el pueblo de Israel por medio del río Jordán, sino en esta ocasión le tocó a Josué. Dios escogió a Josué por medio de Moisés para llevar a otro nivel a la nación de Israel, a la conquista. Y Josué dividió la agua del río Jordán y hizo que la nación de Israel cruzase por medio del río Jordán. El mismo Dios que operó a través de Moisés en la nación de Israel es el mismo Dios que está operando a través de Josué entre la nación de Israel. La Biblia dice que Josué y el pueblo de Israel conquistaron una nación impenetrable con unos muros demasiado alto, grueso, pero cuando uno está bajo la obediencia de Dios, bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo la guianza de Dios, bajo la unción de Dios, lo impenetrable, Dios lo hace que nosotros lo penetremos. Dios lo hace que nosotros lo conquistemos. Lo inconquistable, Dios hace que nosotros lo conquistemos. Pero cuando hay anatema, la cosa más sencilla que deberíamos de conquistar se nos hace difícil. La Biblia dice que después del triunfo de Israel en la nación de Jericó, uno de los integrantes de la tribu de Judá tomó de los anatemas de la nación de Jericó una orden que Dios había dado, que Dios había ordenado por medio de Josué, que le dio instrucción
a la nación de Israel de no tomar nada del anatema de la nación de Jericó. Pero Acán, miembro de la tribu de Judá, una tribu cuyo nombre Dios había exaltado, una tribu cuyo nombre Dios había glorificado, una tribu cuyo nombre iban a salir reyes de esa tribu, una tribu que su significado significa adorador, su palabra significa adorador, su nombre significa adorador. Uno puede ser un adorador o un salmista o el título que nosotros le queramos poner y tener anatema en nuestra tienda. Cuando hablamos de nuestra tienda, no nos referimos a la estructura de la casa que nosotros vivamos o vivimos. También recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios vive y mora, gobierna en nuestra vida, el cual no puede ver anatema en nosotros. Es por eso que en muchas ocasiones no vemos el respaldo pleno de Dios en nuestra vida, pero sí vemos la misericordia de Dios pidiéndonos que saquemos el anatema de nosotros, que destruyamos el anatema de nosotros, que no vivamos con el anatema en nuestra tienda porque impide la plenitud de Dios en nuestra vida, y el anatema siempre tiene que ser destruido, desechado de nosotros. La Biblia habla que Dios le dio orden a Josué: mañana convocar al pueblo. Y así lo hizo Josué. Y a la tribu que yo escogiese, y Dios escogió a la tribu de Judá. Y Dios comenzó a escarbar. Llegó a la casa de Acán. Y Acán tuvo que confesar. Por medio de esa desobediencia, un pueblo más pequeño o pequeño, Jericó, con menos ejército poderoso que Jericó, le estaba haciendo la vida imposible a una nación con la presencia de Dios. Increíble. Con la presencia de Dios, una nación le estaba haciendo la vida imposible que el pueblo de Israel avanzase y conquistase, porque había anatema entre el pueblo de Dios. Y Acán tuvo que confesar que sus ojos vieron algo que para él no era pecado, que para él era permitido, pero la palabra de Dios va sobre nosotros y en nosotros y sobre nosotros y sobre nuestra casa y sobre nuestras decisiones. La palabra de Dios siempre debe gobernar nuestra vida, no lo que nuestros ojos ven. Siempre hay que pesar lo que nuestros ojos ven y desean, si la palabra de Dios lo aprueba. Aleluya. Porque si la palabra de Dios no la aprueba, eso quiere decir que es anatema, que va a impedir que nosotros seamos por Dios bendecidos, que va a impedir que nuestro enemigo que habíamos vencido se vuelva gigante en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, y veamos derrota en nosotros. Y Dios usa esta palabra: sacar al perverso que hizo esto y destruyelo, mátenlo. Mira que Dios es tan serio. Dios no juega con el anatema. Y nosotros, como redimidos de Dios, no debemos jugar con ningún anatema. Ninguna cosa
que impide la plenitud del gobierno de Dios en nuestra vida. Cuando Israel desechó, sacó, destruyó a Acán y a su familia, porque había cómplice, lo destruyó. No sea cómplice tú que me escuchas de nadie que esté en anatema. Hay que declararle el pecado y decir que se arrepienta, que se aleje del pecado. No seamos cómplices. Cuidado, cuando somos cómplices y no declaramos el pecado, también nos toca, porque somos cómplices. Hay que declararle el pecado y decirle a la gente con amor y misericordia, suelta ese pecado, suelta el anatema. Perdón, cuando Israel destruyó el anatema, la Biblia dice que la nación que lo hizo correr y huir, Dios ahora tomó la iniciativa a dar instrucciones de decir cómo iba a ser el ataque, el contraataque a esa nación que hizo huir a su príncipe, porque Israel significa príncipe. Eso quiere decir que nosotros, tú y yo, somos príncipes de Jehová. Somos príncipes del reino de Dios. Dios es un estratega y planificó la batalla y conquistó y destruyó aquella nación que a un principio hizo correr a una nación que había destruido a la nación poderosa de Jericó. Cuando nosotros soltamos el anatema, Dios habla a nuestra vida. ¿Cómo hay de conducirnos? ¿Cómo vamos a vencer? ¿Qué hay que hacer? Dios es que nos mueve para que nosotros veamos los resultados positivos que siempre da Dios a su pueblo. Así como Dios dio resultado positivo en su estrategia de guerra, así Dios traerá a nosotros resultado positivo en nuestra lucha que atravesamos o estamos atravesando en este momento de tu vida. Todo lo que nuestros ojos ve que parece bueno, oído, para Dios puede ser anatema. Todo lo que nuestros ojos ven y codicia y desea debe de ser sopesado, puesto en balanza con la escritura. Nosotros somos luz, no tiniebla. Nosotros no nos parecemos al mundo. Nosotros iluminamos al mundo. Y Dios fue muy enérgico con la nación de Israel. Y dio mandamiento y estatuto. Ustedes serán sacerdotes para la nación. ¿Qué hace un sacerdote? Enseña, instruye, discipula a la persona. No la nación discipula a el sacerdote. No. Nosotros somos los que debemos de iluminar a las naciones, no las naciones a nosotros. Por eso es muy importante sacar el anatema de nosotros. ¿Cuál será el anatema en nuestra vida? La hipocresía, la mentira, la indiferencia, la envidia, el hurto, el adulterio. Recuerda que cada cosa que le he mencionado, la Biblia registra
que no tiene parte en el reino de los cielos, que no va a heredar el reino de los cielos. Acán no solo hurtó, también mintió. Cuando uno comete una o un pecado, detrás de ese pecado viene lo otro sin darnos de cuenta. Quizá Acán dice, yo lo robé, pero robar y no confesar, ¿qué es? Mentir. Mentir. Robó y mintió. Y mintió y fue indiferente. ¿Y qué fue? ¿Y qué trajo la indiferencia? La hipocresía de aparentar que está bien delante de Dios y del hombre, pero estás mal. Y ese es el peligro del anatema. Mira, donde nos lleva el anatema, nos envuelve como una momia en el pecado. Y Dios tiene que destruir el anatema para libertar nuestra vida y para que podamos ver y escuchar lo que Dios quiere que veamos y escuchamos y seamos por Él bendecidos y podamos avanzar donde Él nos prometió que nos iba a llevar, pero para eso debemos de soltar el anatema en nuestra vida. A Acán le pareció bien, le gustó, pero Dios dice, esto no es mío. Hay cosas que nos van a gustar, pero no tiene la aprobación de Dios porque la escritura lo condena. Y no es que seamos legalistas, no. Es que nosotros nos debemos al gobierno de Dios y por ende debemos de sopesar todo lo que nuestro ojos desea si la palabra del Señor lo aprueba. Por eso que Dios nos dio al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio. Esto es el evangelio, esto es el reino. Nuestra vida como redimido, como lavado, como sumo sacerdote, como sacerdote de Dios o como nación santa o como luz a las naciones, es que debemos dejarnos gobernar plenamente por el Espíritu Santo de Dios. Y esto no es que si a ti te gusta, es que si ya nosotros decidimos rendirnos a Dios, es porque el gobierno de Dios va a gobernar en nuestra vida. Los estatutos de Dios va a ser regido en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios es que va a guiar nuestros pasos porque somos luz a las naciones, no las naciones es luz para nosotros, no, nosotros debemos iluminar a las naciones con nuestra vida del reino de Dios. La Biblia registra que cuando identificaron a los hombres de Dios, a los apóstoles, para ser más específico, dijeron, estos hombres andaban con el Señor Jesús. ¿Por qué? Su forma de hablar lo delata, su forma de caminar lo delata, su forma de conducirse lo delata, su expresión corporal lo delata, su forma de mirar lo delata. Esta es la diferencia de nosotros, los redimidos, la nación de Dios, que el reino de Dios se identifica con el reino del mundo. Con el reino del mundo. Quiere ser por Dios bendecido, suelta el anatema. Quiere ser por Dios bendecido, suelta el anatema. Quiere que Dios te prospere, suelta el anatema. Soltamos el anatema. Tú no puedes ser bendecido teniendo anatema en tu vida. Cuando yo hablo de la bendición, yo no me refiero a lo que hoy en día se habla de carro, casa, millones de dólares. Me refiero a que esta nación dejó de ser bendecido por un anatema, por un pecado. ¿Por qué?
porque empezó Josué a hablar con Dios en forma de temor. Señor, ahora van a escuchar los cananeos, las otras naciones, que esta pequeña nación no ha vencido y va a venir contra nosotros y nos va a destruir. El temor se había apoderado por el pecado, por el anatema de Acán, del pueblo de Israel. Cuando hay anatema, hay temor, hay duda, hay miedo, hay angustia, hay aflicción. Hay todo lo opuesto al reino. Bendito sea el nombre de Dios. Soltamos el anatema. Cuando andamos en obediencia y que el reino de Dios gobierna nuestra vida, hay paz, hay seguridad, hay gozo, hay convicción que Jehová Nisi, el Dios que levanta bandera a favor de nosotros, va delante de nosotros como poderoso gigante. No tenemos miedo porque andamos en obediencia, andamos gobernados por el reino de Dios. No hay anatema en nuestra vida. Pero cuando hay anatema, tenemos miedo. Tenemos miedo. Y el único temor reverente que debemos de tener es el temor a Dios para guardar su palabra, para cumplir su palabra, para dejar que el Espíritu Santo de Dios sea que gobierne y guíe nuestros pasos, nuestras cuerdas vocales, nuestras miradas, que nuestros oídos escuchen cosas que sean de edificación, que nuestro cuerpo no se lo prestemos al pecado, sino que nuestro cuerpo sea la luz que el mundo necesita para que el reino de Dios se siga expandiendo y el mundo pueda decir verdaderamente, ellos son diferentes que nosotros. Ellos son del reino de Dios. Ellos son seguidores de Jesucristo. Ellos son gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Ellos son embajadores del reino de Dios. Ellos son la nación santa, el pueblo adquirido, que la Escritura señala que iba a ser honrado en la tierra. Ellos son los proclamadores del reino, de la luz, de la sal de la tierra. Soltemos el anatema. ¿Quieres ser bendecido? Soltemos el anatema. Y te motivo en el nombre poderoso de Jesús a que haga conmigo esta oración. Esta no es cuestión que la gente se vaya cuenta, es cuestión de tu paz, de tu convicción, de lo que tú quieres que Dios haga por ti. Si has visto este video y Dios te ha hablado y quieres soltar el anatema de tu vida, di conmigo, Señor Jesús, en esta hora te pido perdón, Señor, porque yo he prestado mi tienda, mi hogar, mi casa, tu templo, a cosas que no debo de hacer, Señor, que no debo permitir que more en mi vida, Señor. Pero en esta hora, Padre, reconozco, Señor, que no he andado correctamente en tu camino, Padre de la gloria. Por ende, te pido perdón, Señor, y le pido perdón al Espíritu Santo porque en muchas ocasiones lo he entristecido con mi comportamiento. Señor, restaura mi cuerpo, restaura mi alma, restaura mi ser, restaura mi hogar, Señor, así como restauraste a la nación de Israel para conquistar a esa pequeña nación que lo hizo retroceder y tú le diste estrategia para vencer, Señor. Habla también a mi vida, Señor,
para que yo siga venciendo y siga avanzando y me siga ensanchando y siga creciendo y siga conquistando y que yo llegue al punto que tú quieres que yo llegue como luz, como sacerdote, como nación santa, como tu embajador de reino, en el nombre de Jesús. Si ha hecho esta oración, te felicito. Ha tomado la mejor decisión de tu vida. Y por ende, nos vemos en el próximo programa de Un Despertar a la conciencia del hombre con Dios. Dios le bendiga y un gusto siempre de llevar la palabra de Dios a sus hogares. Bendiciones y nos vemos pronto. Saludos.